Lo que comemos todos los días tiene una historia que casi nadie conoce. Papas, maíz, tomates, chocolate, ají. Gran parte de estos alimentos nacieron hace miles de años en las civilizaciones de América. De hecho, diversos estudios sobre la historia de la agricultura muestran algo sorprendente. Alrededor del 60% de los cultivos más importantes del mundo moderno se originaron en este continente. Ingredientes que hoy forman parte de la cocina global, pero que comenzaron como plantas domesticadas por agricultores antiguos en selvas, montañas y valles de América. Durante miles de años, distintos pueblos experimentaron con estas plantas, seleccionaron semillas y desarrollaron sistemas agrícolas capaces de alimentar ciudades, imperios y sociedades complejas. Pero la historia de estos alimentos es aún más interesante, porque algunos de ellos nacieron en América, mientras que otros llegaron desde otros continentes y fueron incorporados por nuevas culturas. En este video vamos a explorar esa historia. Un viaje desde los primeros cultivos de América hasta los platos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El mapa de los cultivos de América. Cuando observamos el origen de muchos de los alimentos que consumimos hoy, aparece algo sorprendente. América fue uno de los grandes centros de domesticación de plantas del planeta. A lo largo de miles de años, distintas sociedades del continente aprendieron a transformar plantas silvestres en cultivos capaces de alimentar poblaciones enteras. Pero este proceso no ocurrió en un solo lugar. Si observamos el mapa del continente de norte a sur, aparecen varios focos donde la agricultura comenzó a desarrollarse de manera independiente. Mesoamérica. En la región que hoy corresponde a México y parte de Centroamérica, surgió uno de los cultivos más importantes de la historia humana. El maíz. Hace unos 9.000 años, comunidades agrícolas comenzaron a experimentar con una planta silvestre llamada teosinte. A través de generaciones de selección de semillas, esta planta fue transformándose lentamente en el maíz que conocemos hoy. Con el tiempo, el maíz se convirtió en la base alimentaria de muchas civilizaciones mesoamericanas. Pero no fue el único cultivo desarrollado en esta región. En Mesoamérica también se domesticaron plantas fundamentales como frijoles, calabazas, chiles o ajíes, tomate, cacao. Juntos, estos cultivos formaron la base de algunos de los sistemas agrícolas más importantes de la América antigua. Amazonía. Más al sur, en la vasta región amazónica, otros pueblos desarrollaron formas muy diferentes de agricultura. Durante mucho tiempo se pensó que la selva amazónica no podía sostener grandes poblaciones, pero las investigaciones arqueológicas recientes han revelado algo distinto. Muchas comunidades amazónicas transformaron el paisaje y domesticaron plantas adaptadas a ese entorno tropical. Entre los cultivos más importantes desarrollados en esta región se encuentran yuca o mandioca, maní, piña, cacao temprano, ajíes amazónicos. Estos alimentos se convirtieron en la base de la dieta de muchas sociedades que habitaron la Amazonía durante siglos. Los Andes. Más al sur, en las montañas de los Andes, surgió otro gran centro de domesticación agrícola. Un entorno desafiante, con altitudes extremas, cambios climáticos bruscos y terrenos escarpados. Sin embargo, durante miles de años, las comunidades andinas desarrollaron una extraordinaria diversidad de cultivos adaptados a distintos pisos ecológicos. Entre los más importantes se encuentran papa, quinua, kiwicha, oca, uyuco. Especialmente notable fue la papa. En los Andes se desarrollaron miles de variedades adaptadas a diferentes climas, alturas y suelos. Esta diversidad agrícola permitió sostener poblaciones en uno de los entornos más complejos del planeta. Cuando observamos estos centros de domesticación juntos, aparece una imagen muy distinta del pasado. Distintas sociedades, en regiones muy diferentes del continente, aprendieron a trabajar con plantas, suelos y climas para producir alimentos. Un conocimiento acumulado durante miles de años. Pero la historia de los alimentos de América no termina aquí.
porque con el tiempo nuevos cultivos llegarían desde otros continentes y también terminarían formando parte de las cocinas americanas. Los cultivos que llegaron desde otros continentes. Durante miles de años, las sociedades de América desarrollaron sus propios cultivos y sistemas agrícolas. Pero el mapa alimentario del continente cambiaría profundamente a partir del siglo XVI. Con la llegada de los europeos comenzó un enorme intercambio de plantas, animales y alimentos entre continentes, un proceso que los historiadores llaman el intercambio colombino. Por primera vez en la historia, especies de Europa, África, Asia y América comenzaron a circular entre continentes de forma permanente. Sin embargo, estos nuevos cultivos no llegaron todos al mismo tiempo ni al mismo lugar. Entraron al continente principalmente a través de dos grandes regiones: la entrada por el Caribe y Mesoamérica. Después de los primeros viajes de Cristóbal Colón, muchas plantas europeas comenzaron a introducirse en las islas del Caribe. Desde allí, estos cultivos se expandieron gradualmente hacia Mesoamérica y otras regiones del continente. Entre los más importantes estaban trigo, cebada, garbanzos, cebolla, ajo. El trigo, por ejemplo, comenzó a cultivarse relativamente temprano en México, donde las condiciones climáticas permitieron su adaptación. Con el tiempo se convirtió en la base de nuevos alimentos como el pan. La llegada a los Andes. Más al sur, cuando los españoles llegaron a la región andina en el siglo XVI, también introdujeron cultivos provenientes de Europa y del Mediterráneo, entre ellos trigo, vides, olivos, cítricos. Muchos de estos cultivos comenzaron a desarrollarse en valles interandinos, donde el clima era adecuado para su cultivo. Con el tiempo se integraron en la agricultura regional y en nuevas tradiciones alimentarias. Cultivos que llegaron desde Asia. Algunos cultivos llegaron incluso desde más lejos. A través de las redes comerciales del Imperio Español, plantas originarias de Asia también comenzaron a circular hacia América, entre ellas arroz, caña de azúcar. Estas plantas se expandieron especialmente en regiones tropicales del continente, donde el clima favorecía su producción. Con el paso del tiempo, el paisaje agrícola de América comenzó a transformarse. Plantas originarias del continente convivían ahora con cultivos llegados de Europa, África y Asia, una mezcla de ingredientes que terminaría creando nuevas tradiciones culinarias. Pero el intercambio no ocurrió solo en una dirección, porque mientras algunos cultivos llegaban a América, otros comenzaban a viajar hacia el resto del mundo. Los cultivos de América que cambiaron la alimentación del mundo. Cuando comenzó el intercambio de plantas entre continentes después del siglo XVI, no solo llegaron nuevos cultivos a América, también ocurrió algo igual de importante. Muchas de las plantas que habían sido domesticadas durante miles de años por las civilizaciones americanas comenzaron a viajar hacia Europa, África y Asia. Con el paso de los siglos, estos cultivos terminarían transformando profundamente la alimentación global. De hecho, diversos estudios sobre la historia de la agricultura muestran algo sorprendente. Alrededor del 60% de los cultivos más importantes del mundo moderno se originaron en América. Entre ellos se encuentran algunos de los alimentos más consumidos del planeta, el maíz. Uno de los ejemplos más claros es el maíz. Domesticado en Mesoamérica hace aproximadamente 9.000 años, a partir de una planta silvestre llamada teosinte, el maíz fue durante milenios la base alimentaria de muchas civilizaciones americanas. Después del siglo XVI, este cultivo comenzó a expandirse gradualmente hacia otros continentes. Con el tiempo, llegó a Europa, África y Asia. Hoy el maíz se cultiva en prácticamente todas las regiones agrícolas del planeta y es uno de los cereales más importantes del mundo. La papa. Otro alimento fundamental que salió de América fue la papa. Domesticada en los Andes hace miles de años, la papa fue llevada a Europa durante el siglo XVI. Al principio su adopción fue lenta, pero con el paso del tiempo se convirtió en un cultivo extremadamente importante para muchas sociedades europeas.
Su capacidad para producir grandes cantidades de alimento en climas fríos y suelos difíciles ayudó a alimentar poblaciones en crecimiento. Hoy, la papa es uno de los cultivos más consumidos del planeta. El tomate. El tomate tiene una historia particular. Sus ancestros silvestres se originaron en la región andina, pero su domesticación se desarrolló principalmente en Mesoamérica. Cuando el tomate llegó a Europa, durante un tiempo fue considerado una planta ornamental, pero con el paso de los siglos terminó integrándose profundamente en la cocina mediterránea. Hoy resulta difícil imaginar platos como la pizza o muchas salsas italianas sin un ingrediente que originalmente nació en América. El cacao. El cacao también siguió un camino interesante. Las evidencias más antiguas del uso de cacao provienen de la región amazónica. Sin embargo, su desarrollo cultural más conocido ocurrió en Mesoamérica, donde fue utilizado durante siglos para preparar bebidas rituales. Después de su llegada a Europa, el cacao comenzó a transformarse con la incorporación de azúcar y nuevas técnicas de preparación. De este proceso surgiría uno de los productos más apreciados del mundo moderno, el chocolate, el ají. Algo similar ocurrió con el ají, también conocido como chile o chile picante en muchas regiones del mundo. No tiene relación con el país Chile, sino con el nombre que distintas culturas dieron a este tipo de pimientos picantes. Domesticado en distintas regiones de América, el ají comenzó a difundirse por otros continentes después del siglo XVI. En pocas décadas ya se cultivaba en distintas regiones de África y Asia. Con el tiempo terminó integrándose profundamente en muchas tradiciones culinarias. Hoy, muchas de las cocinas más famosas por su sabor picante dependen de un ingrediente que originalmente fue cultivado por agricultores americanos. La yuca. Otro cultivo fundamental fue la yuca, domesticada en la Amazonía. Hoy es uno de los alimentos básicos más importantes en muchas regiones tropicales del mundo. Millones de personas en África, Asia y América dependen de este cultivo como parte central de su alimentación. Cuando observamos todos estos ejemplos juntos, aparece una conclusión sorprendente. Muchos de los alimentos que hoy sostienen la alimentación global fueron desarrollados durante miles de años por sociedades del continente americano. Maíz, papa, tomate, cacao, ají, yuca, cultivos que, con el paso del tiempo, terminaron transformando la cocina del mundo. Pero la historia de estos ingredientes no termina en los campos de cultivo. Con el tiempo también dieron origen a nuevas tradiciones culinarias, platos que hoy forman parte de la vida cotidiana en muchas regiones del planeta. De los ingredientes a los platos. Los cultivos desarrollados por las civilizaciones de América no fueron solo productos agrícolas. Con el paso del tiempo también dieron origen a tradiciones culinarias completas. Muchas de estas preparaciones surgieron directamente en las regiones donde estos ingredientes fueron domesticados. Otras aparecieron siglos más tarde en distintas partes del mundo, pero todas tienen algo en común. Nacieron a partir de plantas que comenzaron a cultivarse en América hace miles de años. Platos tradicionales de América. En muchas regiones del continente, estos cultivos se transformaron en la base de cocinas locales que todavía existen hoy. Uno de los ejemplos más claros es el maíz. A partir del maíz surgieron alimentos que siguen siendo fundamentales en muchas culturas americanas. Entre ellos, tortillas, base de muchas comidas en México y Centroamérica. Tamales, preparados desde tiempos antiguos con masa de maíz. Arepas, muy presentes en distintas regiones del norte de Sudamérica. Humitas, preparaciones tradicionales en los Andes. Durante siglos, el maíz no fue solo un ingrediente. Fue la base de la alimentación diaria de muchas sociedades. Algo similar ocurrió con la papa en los Andes. Las comunidades andinas desarrollaron múltiples formas de prepararla y conservarla, entre ellas, papas cocidas en distintas preparaciones tradicionales, chuño, un sistema ancestral de conservación mediante congelación y secado natural, diversos guisos y platos regionales basados en papas,
La enorme diversidad de variedades de papa permitió desarrollar una cocina muy adaptada a los distintos ambientes andinos. También el ají se convirtió en un ingrediente central en muchas tradiciones culinarias del continente. Salsas, condimentos y guisos comenzaron a incorporar distintas variedades de ají, creando sabores característicos en muchas regiones. Platos que se expandieron por el mundo. Pero la historia de estos ingredientes no se quedó en América. Cuando estos cultivos comenzaron a difundirse por otros continentes, también dieron origen a nuevas preparaciones. En muchos casos, platos que hoy parecen completamente tradicionales en otras regiones del mundo dependen de ingredientes originarios de América. Un ejemplo muy claro es la papa. Hoy forma parte de platos como papas fritas, puré de papa, ñoquis, muchas otras preparaciones presentes en distintas cocinas del mundo. Algo parecido ocurrió con el tomate. Hoy es un ingrediente central en muchos platos asociados con la cocina mediterránea, entre ellos pizza, pasta con salsa de tomate, numerosas salsas utilizadas en distintas cocinas. Sin embargo, el ingrediente principal de estos platos tiene su origen en América. El cacao, por su parte, terminó dando origen a uno de los productos más consumidos del mundo moderno. A partir de él surgieron distintos tipos de chocolate, que hoy forman parte de innumerables preparaciones y postres. Cuando observamos estas tradiciones culinarias, aparece algo interesante. Los ingredientes desarrollados por las civilizaciones de América no solo alimentaron a las sociedades que los cultivaron. Con el tiempo también se integraron en cocinas de todo el planeta. Y hoy, muchos de los platos que consumimos cotidianamente tienen raíces que comenzaron hace miles de años en los campos agrícolas de América. El legado que sigue en nuestra mesa. Cuando observamos la historia de estos cultivos, aparece algo que muchas veces pasa desapercibido. Muchos de los alimentos que hoy forman parte de la dieta global existen gracias al conocimiento acumulado durante miles de años por los pueblos originarios de América, agricultores que aprendieron a observar el clima, los suelos y las plantas, que experimentaron con semillas, que seleccionaron variedades y que desarrollaron sistemas agrícolas capaces de producir alimentos en entornos muy distintos, selvas, montañas, valles y altiplanos. Entre esos pueblos se encuentran muchas de las culturas que hemos explorado en este canal, civilizaciones andinas que desarrollaron una extraordinaria diversidad agrícola, donde cultivos como la papa, la quinoa o la kiwicha formaban parte de complejos sistemas alimentarios. Muchas de estas tradiciones siguen vivas hoy en comunidades que mantienen conocimientos agrícolas transmitidos de generación en generación, en la lengua, en las técnicas de cultivo y también en la cocina. Un legado que nos recuerda que la historia de estos alimentos no pertenece solo al pasado, sigue presente cada vez que consumimos alguno de estos ingredientes. Cuando miramos algo tan cotidiano como los alimentos que consumimos, aparece una historia sorprendente, una historia que comenzó hace miles de años en los campos agrícolas de América: maíz, papa, tomate, cacao, ají, cultivos desarrollados por pueblos que aprendieron a trabajar con la tierra, el clima y la biodiversidad del continente. Con el paso del tiempo, estos alimentos viajaron por el mundo, transformaron cocinas enteras y terminaron formando parte de la alimentación global. Pero su origen sigue estando aquí, en el conocimiento agrícola desarrollado por las civilizaciones de América. Y si llegaste hasta aquí, de verdad gracias. Gracias a todos los que se han ido sumando al canal en este tiempo, a los que comentan, a los que comparten, a los que simplemente están ahí viendo cada video. Este canal está creciendo gracias a ustedes y eso se nota, porque cada vez somos más los que queremos entender mejor nuestra historia y mirar el pasado con otros ojos. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte. Y si ya estás suscrito, gracias por seguir aquí. También me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video o qué alimento forma parte de tu día a día y te gustaría conocer mejor su historia. Nos vemos en el siguiente.